Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Padre, te doy gracias por ese amor tan grande con que nos has amado, que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pido, buen Dios, que alcances a aquellas personas con tu amor, con tu misericordia, a aquellas personas que viven sin fe en Jesús, que puedas tú despejarle la mente a aquellas personas que con mucha incredulidad escuchan el mensaje, que puedas darles la oportunidad de un cambio en su vida. Muchas gracias, buen Dios, por este privilegio que me das en este día de poder anunciar buenas nuevas a aquellos que tú has preparado para que escuchen el mensaje. Gracias, buen Dios, una vez más. Amén y amén. Bueno, el propósito de Jesús fue venir a salvar, no a condenar. Por eso dice en Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Siempre estaré anunciando que el amor de Dios está vigente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado oyente, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted aproveche. Es tiempo de salvación. Siempre que Dios me dé la oportunidad, lo haré de anunciar que Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me hace meditar una historia de un pastor que usualmente salía a repartir tratados, pero una tarde muy fría no quiso salir. Pero su pequeño hijo de 11 años le dice: papá, yo estoy listo, ya me puse la ropa para el frío. Necesito ir a repartir los volantes donde se anuncia que Dios es amor. Y dice la historia que este niño salió a repartir, y cuando venía de regreso a su casa con su último tratado, sintió el deseo de tocar la puerta de una casa. Tocó la puerta y nadie salía. Pero al tanto insistir, salió una persona. Salió una mujer y el niño le entregó el tratado y le dijo: señora, Dios le ama. Realmente Dios le ama.
el niño se fue. El siguiente domingo, a la hora del culto, el pastor dice: si hay alguien que esté acá con un testimonio que pueda compartirlo con la iglesia, bien puede hacerlo. Y se levantó una señora y dice: hace 8 días aún yo no era creyente, no era hija de Dios. Estaba al borde de quitarme la vida. Ya tenía la soga al cuello y estaba en el látigo para lanzarme desde allá y quitarme la vida, cuando de repente oí que alguien tocó el timbre y tocó la puerta repetidas veces, y decidí salir a ver quién era. Y dice la historia que esta mujer, al recibir el tratado donde se hablaba del amor de Dios, de la vida eterna, ella se convirtió y ese día estaba testificando como una nueva criatura. Amado oyente, una vez más, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted aproveche en este día de salvación. Si usted es una persona que ha vivido en pecado y está en tinieblas, este es el día donde ha llegado la luz. Todos, cuando estamos sin Dios, estamos destituidos de su presencia. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante en esta hora que usted, que está sin Cristo, reconozca que Jesús no vino a juzgar, sino a salvar a aquellos que siguen destituidos de la gloria de Dios. Este es un día muy especial porque Dios le está hablando exclusivamente a aquellas personas que nunca han recibido el regalo más valioso que se llama salvación. ¿Qué es lo que usted tiene que creer? La palabra habla bien claro y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sabe por qué estoy tan interesado en el mensaje de salvación? Es porque hace ya 15 días me dieron aviso que había muerto una hermana que conocí hace como unos 10 años. Estaba muy triste, una ancianita de ya muchos años. Cuando le conocí, me llevaron a orar por ella porque estaba en una crisis de luto, pues había muerto su esposo. Y le conocí a esta anciana y la vi muy triste y muy preocupada. Y Dios me reveló que ella necesitaba ser tratada con amor. Y pregunté en medio de la multitud quién cuidaba de ella. Y una mujer de entre la multitud levantó su mano y dice: yo cuido a ella. Le digo: ¿quién es usted? Me dice: yo soy una hija de ella y yo cuido a mi mamá. Le digo: usted necesita cuidar a su madre haciendo uso del amor de Dios. Porque una persona mayor solamente puede ser tratada de una manera especial si tenemos el amor de Dios. Me trajo el recuerdo de mi abuelita, una ancianita de 105 años, bien difícil
cuidar a un anciano. Y mi madre siempre la cuidó haciendo uso del amor de Dios. Y ese testimonio a mí me marcó. Y vengo y le digo a esta mujer, ¿sabe? Vamos a orar juntamente con mi esposa para que usted trate y cuide a su madre con el amor de Dios. Porque solamente así usted podrá cuidar de su madre de la mejor manera. Oramos por ella, hubieron lágrimas. Y esta ancianita llegó a quererme tanto que siempre que le visitaba me veía como su hijo. Y hace ya más de 15 días, después de 10 años de haberle conocido, le visité muchas veces en el lapso de ese tiempo. Y hace ya 15 días me avisan que ha muerto. Y estuve por la noche predicando la palabra de Dios mientras estaba velando el cuerpo ahí. Y anuncié la salvación. Anuncié el mensaje de salvación como el que le estoy hablando a usted en este día. Y me trajo un gran recuerdo ese día que Dios me ha dado el privilegio de predicarle a muchas personas que están a punto de irse a la eternidad. Y les testifiqué que un día, en un viaje misionero, llegó hacia mí un hombre diciéndome que el doctor lo había enviado para donde mí. Y cuando este hombre me dice el doctor que yo debo de hablar con usted. Y se me vino aquel deseo de anunciarle salvación a este hombre. Y le digo, ¿cómo está su relación con Dios? Y entablamos una conversación. Y le di el mensaje de salvación. Aquel hombre aceptó a Cristo. Y a los 3 meses este hombre murió. Un hombre joven, un gran atleta, un hombre de renombre en la localidad donde yo me encontraba. Y esa noche, hace ya 15 días, yo les testifiqué que muchos de los que estaban ahí presentes conocieron a ese hombre que yo le di el mensaje. Yo les digo, ¿por qué me gusta anunciar el mensaje de salvación? Porque es un mensaje apremiante que se debe de anunciar. Y yo aprovecho las oportunidades que Dios me da de anunciar salvación porque es apremiante. Reunida muchas personas escuchando el mensaje. Yo les digo, ¿saben qué? Ya nuestra hermana descansa en la presencia de Dios. Ella se preparó, dejó un gran legado. Ahora tenemos que nosotros anunciarle a los que están sin fe y sin esperanza. Y como yo no sé quién es el siguiente de los que estamos aquí, que nos vamos a ir a la eternidad, yo necesito hacer una invitación hoy. A toda persona que está aquí en este lugar, sin fe y sin esperanza, que reciban la salvación. Porque sin Dios, sin fe y sin esperanza, lo único que le toca después de la muerte es esperar la resurrección para confusión, para vergüenza. Pero si una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra que hay salvación, porque con el corazón se cree. Le di este mensaje. ¿Y sabe qué? He regresado a visitar a los hermanos que están sufriendo la partida de la ancianita. Y me cuentan y me dicen, ¿sabe qué, hermano Moisés? Que una persona de las que estuvo allí en el funeral, estuvo en el velorio, después allá en el cementerio, que también hubo mensaje de salvación, no solamente en la casa donde se estaba velando la hermana, sino que también allá en el cementerio hubo mensaje de salvación. ¿Y sabe qué? Estaba alguien ahí, una mujer de 36 años, escuchó lo que usted dijo, que era necesario aceptar a Jesús. Y esta mujer no quiso recibir a Jesús estando ahí. Ni en la noche
de la vela de esta ancianita, ni allá en el cementerio cuando se estaba sepultando. Se fue sin fe y sin esperanza, porque a los 3 días después de haber escuchado el mensaje así tan apremiante de recibir a Jesús, porque después de la muerte no hay oportunidad, estando trabajando con su esposo, estaban abonando un cafetal y se vino un derrumbe y una piedra le dio y la mató. ¿Qué le parece? 3 días después de que su servidor estaba anunciando mensaje de salvación para todo aquel que está sin fe y sin esperanza, estaba una persona en el cementerio, siendo sepultada sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque su testimonio fue de una persona incrédula que no creyó, no quiso aceptar el mensaje de salvación. Y por eso me motiva el Señor a anunciar en este día que Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero para que Jesús le dé salvación a una persona, lo primero que tiene que reconocer es que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y si Dios le levantó a Jesús de los muertos, si nosotros tenemos esa certeza de que Él con su sangre nos perdona todos los pecados y nos limpia de toda maldad, entonces nosotros seremos levantados de entre los muertos para vida eterna y no para vergüenza, como dice aquí la palabra. Porque aquí mismo lo dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Perdóneme si usted ha escuchado por ya casi 15 años de seguir predicando el mensaje. Siempre me he dirigido a los creyentes, pero hoy en este día me dirijo exclusivamente a aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador. Es necesario que usted confiese con su propia boca, no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, sino que usted confiese con su boca que le recibe como su Salvador, porque usted cree que Él fue enviado para dar vida eterna. Si usted no lo hace, usted se perderá la gran bendición de tener vida eterna en Cristo Jesús. Si usted quiere hoy aceptar a Jesús como su Salvador y ser libre de condenación, solamente dígale a Dios que usted reconoce que vive en pecado y que necesita el perdón. Y que hoy, con su propia boca y con su propio corazón, usted confiesa y cree que Jesús es el Señor y que fue levantado entre los muertos. Si usted lo hace con certeza, no tenga miedo de ahí en adelante. ¿Sabe por qué? Porque siempre se levantarán enemigos en contra suya. Quizá usted ya está viviendo esa experiencia y por eso no quiere convertirse al Evangelio, porque ve que a los creyentes como que les va mal. Sabe, no es así. Y si así fuera, que alguno de nosotros nos está yendo difícil por causa de ser cristiano, no se preocupe. Sabe, por el testimonio de Jesús, conspiraron darle muerte a Él. Si usted ve en la palabra, cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice la palabra que muchos creyeron en Él al ver el milagro. Entonces decidieron darle muerte a Jesús porque muchos creían por los milagros que Jesús hacía. Luego, cuando ven a Lázaro resucitado, conspiran
en darle muerte, porque por el testimonio de Lázaro también muchos creían en Jesús. Y quizá ese es el miedo que usted tiene, de venir a Jesús. Pero no tenga miedo, no tenga temor. ¿De quién debe de tener temor usted? Es el que da muerte al alma y puede llevar su alma y su cuerpo al infierno. Venir a Cristo es lo mejor que le puede pasar a una persona, porque esa paz que se respira. El día de ayer hablaba que con Cristo se vive mejor. Claro que se vive mejor, pues Él mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. También dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un lugar en la eternidad, en esas moradas eternas. Hay un lugar para usted, amado oyente, pero usted necesita aceptar a Jesús como su Salvador. El que cree en mí, dijo Jesús, cree al que me envió. El que cree en mí no cree en mí solamente, sino en el que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Necesitamos entender que Dios tiene planes de bien para usted y para mí, pero para eso necesitamos reconocer que somos necesitados de salvación y que el testimonio de nosotros sea evidente que somos creyentes, y independientemente que nos traten bien o nos traten mal, nosotros mantener la fe en lo que hemos creído, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, y que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo Jesús. Quizá usted piensa que por algún medio usted puede alcanzar salvación. No hay otro medio. Por eso el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesús hay salvación. Pero para eso tiene que ser con fe, una confesión con fe, y que se manifieste que usted verdaderamente ha creído de verdad. Porque si usted ha creído de verdad, el Espíritu de Dios tomará vida en usted y usted tendrá un testimonio evidente que verdaderamente es hijo de Dios, y que ahora usted es nueva criatura, usted ahora es linaje escogido, ahora usted es real sacerdocio, ahora usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios, para que le anuncie a otros el mensaje de salvación como el que su servidor le está anunciando. ¿Sabe? Yo tengo una pasión muy grande de anunciar la salvación, porque hay mucha gente que está viviendo sin fe y sin esperanza y necesita hacer un alto en su vida. Yo estoy seguro que no se va a arrepentir, independientemente de las cosas malas que usted haya hecho. Si usted hoy se humilla y pide perdón, alcanza misericordia y el perdón de sus pecados, y usted se convierte en nueva criatura. Esto es precioso. Si usted reconoce, ya no andará en tinieblas, usted andará. Por eso Jesús dice: yo soy la luz, y el que a mí viene no andará en tinieblas. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Él quiere salvar su alma de condenación.
¿Habrá algún valiente que quiere decirle a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, que fuiste enviado a morir por amor a mí? Hoy te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hágalo, confiéselo de esa manera y procure tomar la palabra como un manual de instrucciones para poder ser enseñado a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se está perdiendo de vivir una vida agradable a Dios por el simple hecho de no reconocer la salvación en Cristo Jesús. Usted necesita, amado oyente, tener la Biblia como el manual que lo instruye, como el manual que le enseña, como el manual que le redarguye, que le corrige, que le instruye para ser capacitado, para ser preparado, para obrar conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas se pierden la bendición de tener la Biblia como la palabra inspirada por Dios. La Biblia es la inspiración de Dios, y si en la Biblia están los parámetros a seguir, y si usted dice que recibe a Jesús como su Salvador, le voy a recomendar: cómprese una Biblia o en su teléfono, descargue la Biblia, escudriñela y allí va a aprender a vivir para agradar a Dios. Y procure poner la mirada en Jesús. La Biblia así lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga la mirada en nosotros los predicadores, póngala en Jesús. Y si la va a poner la mirada en el hombre, ponga la mirada en el buen testimonio. Y si por casualidad usted se entera del mal testimonio de alguien, ore por esas personas para que Dios tenga misericordia. Si la Biblia habla bien claro y dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y está hablando a personas que ya han creído. Por eso es lo bonito saber la Escritura, porque en ella encontramos el testimonio que agrada a Dios. Yo me quiero despedir orando por aquellas personas que también se han desanimado y ya les parece que el Evangelio solo es una tradición. No, el Evangelio no es tradición. El Evangelio es un diario vivir para agradar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad de salvación que me has dado para anunciarla a los oyentes. Te pido, buen Dios, que tomes control de la vida de todas aquellas personas que ya hemos creído en Cristo, que lo hemos recibido como el único y suficiente Salvador. Que nos ayudes a no tener miedo, a no tener temor por el que dirán, por la crítica. Te pido por los recién convertidos para que les ayudes a vivir en la luz y que a través de la palabra puedan ser instruidos para agradarte. Muchas gracias, buen Dios. Si hay alguna persona que está en padecimiento, que está enferma, yo te pido en el nombre de Jesús que sanes para tu honra y tu gloria. Bendice a cada hermano que dispone de su valioso tiempo a orar por nosotros, los que estamos en la misión, anunciando vida eterna en Cristo Jesús. Que puedas proveer los recursos materiales e espirituales para poder seguir anunciando que Cristo vino a libertar a los cautivos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Para mí ha sido una enorme bendición haberle enviado este mensaje de salvación.
en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.